F2 y F3 tienen módulos de 50 N, 30 N y 25 N respectivamente. Determina la resultante de las tres fuerzas si las direcciones de F1, F2 y F3 son las siguientes. Bueno, vamos a empezar a analizar en el primer caso. Hacia la derecha tengo la fuerza 1, que es de 50 N, y hacia la izquierda tengo tengo la fuerza 2 y la fuerza 3, que son de 30 y 25 N. Si analizo cuánto sería la resultante de estas dos fuerzas, ¿sí? La 2 y la 3, 30 más 25 son 55 N. Quiere decir que voy a considerar como sentido positivo la izquierda y como sentido negativo hacia la derecha. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a empezar con el trazado. Entonces, vamos a ver el primero. Las fuerzas F1, 50 N, F2, 30 N y F3, 25 N. Como escala, sí, como escala vamos a elegir que 1 centímetro son 10 N. Por tanto, F1 la vamos a hacer de 5 centímetros, F2 la vamos a hacer de 3 centímetros y F3 la vamos a hacer de 2,5 centímetros. Entonces ahora, con ayuda de la regla, vamos a empezar a representar estas fuerzas. Me voy a marcar un punto y voy a dibujar entonces F1. $5 centímetros. F2, que lo vamos a dibujar de 3 centímetros. Y F3, que lo vamos a hacer de 2 centímetros. Entonces vamos a hallar la fuerza neta. Para hallar el módulo de la fuerza neta dijimos que nos fijaríamos, ¿sí?, hacia dónde es que se movería este cuerpo. Estas dos fuerzas juntas suman 55 N. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a considerar la fuerza 2 y la fuerza 3 como positivas y vamos a considerar el módulo de la fuerza 1 negativo. Entonces nos quedaría que la fuerza neta sería F2 es de 30 N más F3 de 25 N menos la fuerza 1, que es de 50 N. Así que en este caso la fuerza neta es de 5 N. Entonces, según la escala, 5 N es medio centímetro. Voy a venir acá a mi dibujo y aquí tengo entonces a la fuerza neta. Y aquí queda pronto la parte A. Vamos a ver la parte B. En el B tenemos las mismas tres fuerzas y todas son horizontales hacia la izquierda. Entonces me voy a marcar un punto y a partir de ese punto vamos a representar la fuerza 1, que era de 5 centímetros, la fuerza 2, que era de 3 centímetros, que la representábamos. Seguimos utilizando la misma escala. Y la fuerza 3, que la estábamos dibujando de 2,5 centímetros. Entonces vamos a plantear que la fuerza neta la obtengo como la suma del vector, el módulo del vector F1 más el módulo del vector F2 más el módulo del vector F3. Así que el módulo de la fuerza neta será
50 newton más 30 newton más 25 newton. Así que el módulo de la fuerza neta será de 105 newton, que si seguimos trabajando con la misma escala será de 10,5 centímetros. Aquí tenemos entonces a la fuerza. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a resolver la parte C. La parte C la vamos a resolver por lo menos de tres formas diferentes. ¿Va? Primero vamos a ver lo siguiente. El vector F1 y F3 son colineales y son colineales y de sentidos opuestos. Lo que voy a hallar es la fuerza 1,3. Para hallar la fuerza 1,3 lo que voy a hacer es al módulo de F1 le voy a restar el módulo de F3. Entonces la fuerza 1,3 será 50 newton menos 25 newton. La fuerza 1,3 será de 25. Entonces ahora voy a trabajar con esa fuerza. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a representar esa fuerza 1,3 de 25 newton y luego voy a representar la fuerza 2 que era de 30 newton. Con ayuda del compás voy a tomar la medida del vector F2, apoyo en el extremo del 1,3, trazo un arco. Tomo la medida del 1,3, apoyo en el extremo del 2, trazo un arco. Lo que voy a hacer ahora es voy a cerrar el paralelogramo. Y el vector que me queda acá este es el vector fuerza neta. Nosotros ya veníamos trabajando con una escala de 1 centímetro 10 newton. Si yo mido me quedan 4 centímetros, por lo tanto la fuerza neta, el módulo será de 40 newton. ¿Sí? Vamos a resolver esto mismo, pero en lugar de utilizar el método del paralelogramo, vamos a utilizar el método del polígono. Voy a representar entonces la fuerza 1,3 donde termina la fuerza 1,3 voy a representar la fuerza 2 que era de 30 newton, por lo tanto la voy a hacer de 3 centímetros. Y el vector que une el primer punto trazado con el último punto trazado es el vector fuerza neta, que vemos que también nos queda de 4 centímetros. ¿Sí? Hasta ahora vimos dos formas diferentes de resolver esto. Otra forma de resolverlo, como vemos que se forma un triángulo rectángulo, será aplicar Pitágoras. Si lo que voy a plantear es que el módulo de la fuerza neta al cuadrado es igual al módulo de F1,3 al cuadrado más el módulo de F2 al cuadrado. El módulo de la fuerza neta al cuadrado es 25 newton al cuadrado más 30 newton al cuadrado. Así que la fuerza neta al cuadrado será
25 al cuadrado son 625 newton cuadrados y 300 al cuadrado es 900 newton cuadrados. Ahora sumo. Esto me da 1525 newton cuadrados, y para sacar el cuadrado de encima lo que voy a hacer es la raíz cuadrada. Así que la fuerza neta nos queda la raíz cuadrada de 1525, que nos da 39. Sí, tuvimos una diferencia entre el trazado y el cálculo de aproximadamente 1 milímetro, que estaría dentro de los márgenes de tolerancia. Hasta ahora este ejercicio lo resolvimos de tres maneras. Ahora lo vamos a resolver de una cuarta forma. En esta cuarta forma de resolverlo, primero voy a dibujar el vector F1. ¿Sí? Donde termina el vector F1 voy a dibujar el vector F2. El vector F2 era de 2,5 centímetros. Y donde termina el vector F2 vamos a representar el vector F3. Perdón, el 2 era de 3 centímetros porque era de 30 newton. Más largo entonces. Hasta acá el vector F2. Y el vector F3 es de 2,5 centímetros porque es de 25 newton. Sí. A ustedes les aconsejo que cuando hagan estos trazados, para que les resulte más sencillo, lo hagan en papel cuadriculado. Acá tenemos entonces el vector fuerza neta, que si lo mido me da, acá me dio precioso, me dio 3,9 centímetros. Entonces tenemos tres formas distintas de resolver el mismo ejercicio. Recuerden que siempre van a tener una tolerancia de al menos 1 o 2 milímetros. Ahora vamos a resolver el D. En el D, en vez de tener la fuerza 2 y 3 sentidos opuestos, tienen el mismo sentido. Nos conviene primero trabajar con estas dos fuerzas. Así que vamos a poner fuerza 2, 3. El módulo de la fuerza 2 más el módulo de la fuerza 3. El módulo de la fuerza 2, 3 será, la 2 es de 30 newton y la 3 es de 25 newton. El módulo de la fuerza 2, 3 será de 55 newton. Este ejercicio también lo vamos a resolver de varias formas, ¿sí? Para que ustedes tengan como ejemplo. Entonces, primero voy a representar la fuerza 1 vertical y hacia arriba, 5 centímetros. Aquí. Y luego voy a representar la fuerza 2, 3 de 5,5 centímetros. Aquí. Dos, tres. Y ahora me voy a ayudar del compás. Tomo la medida de uno de los vectores, apoyo en el extremo del otro. Tomo una medida de uno de los vectores, apoyo en el extremo del otro, trazo los arcos. Una vez que tengo esto hecho, cierro el paralelogramo
con línea punteada. Y el vector que une el primer punto trazado con el último punto, con el cruce de los arcos, mejor dicho, el punto de aplicación con el cruce de los arcos, este es el vector fuerza neta. Si yo mido esto, me queda que es de 7,4, ¿sí? La escala era 1 centímetro son 10 newton, 7,4 centímetros serán 74 newton. Acá apliqué el método del paralelogramo. Ahora lo vamos a hacer con el método del polígono, es decir, que voy a representar la fuerza 1 donde termina la fuerza 1, voy a representar la fuerza, en este caso 2, 3, y la fuerza neta es aquel vector que une el primer punto trazado del último, el primer punto trazado con el último punto del último vector trazado, y nos vuelve a dar la fuerza neta 74 newton, que era lo que habíamos visto en el anterior. Nuevamente se forma un triángulo rectángulo, así que puedo aplicar Pitágoras, así que la fuerza neta al cuadrado será la fuerza 1 al cuadrado, ¿sí? Los módulos de las fuerzas más el módulo de la fuerza 2, 3 al cuadrado. El módulo de la fuerza neta al cuadrado será 50 newton al cuadrado más 55 newton al cuadrado. El módulo de la fuerza neta al cuadrado será entonces 50 al cuadrado, 5 por 5, 25, 2500 newton cuadrados, más 55 al cuadrado da 3025 newton cuadrados. Así que la fuerza neta será, al 3025 le sumo 2500, me da 5525 newton cuadrados. Para sacarme ese cuadrado de encima, lo que voy a hacer es la raíz cuadrada de 5525. Así que el módulo de la fuerza neta me da 74 newton. Nos quedó perfecto, ¿sí? Y hasta ahora lo resolvimos de 3 formas. Vamos a buscar una cuarta forma para resolver este mismo ejercicio. La cuarta forma para resolver este ejercicio sería: primero voy a representar la fuerza 1, que se acuerdan que le estábamos haciendo de 5 centímetros, porque eran 50 newton, ¿sí? Donde termina la fuerza 1 voy a representar la fuerza 2, que era de 30 newton. Donde termina la fuerza 2 voy a representar la fuerza 3, que era de 25 newton. Así que la voy a hacer de 2 centímetros y medio. Y el vector fuerza neta es aquel vector que va desde el primer punto del primer vector trazado hasta el último punto del último vector trazado, y, oh casualidad,
nos vuelve a dar que la medida de este vector es de 7,4 centímetros. Y nosotros estábamos trabajando con una escala de que 1 centímetro son 10 newton, 7,4 centímetros son 74 newton. Y acá nos queda pronto el ejercicio D, hecho de 4 formas diferentes. Ahora vamos a empezar con el ejercicio E. ¿Sí? En este ejercicio tenemos el vector F1, F2 y F3 que forman, no hay ningún arreglo, no hay dos que sean colineales, así que vamos a tener que usar en este caso el método del polígono para cada uno de los vectores. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es voy a trazar el vector F1, me voy a ayudar un poquito con el semicírculo para que me quede bien perpendicular, bien vertical. Trazo el vector F1. ...5 centímetros para mantener la misma escala. Donde terminé de trazar el 1, voy a representar el vector número 2 formando un ángulo de 135 grados con el 1. Voy a poner así el semicírculo y voy a medir el ángulo 0, 90, 100, 110, 120, 130 y 5 grados, que va a estar en esta dirección. Y el vector F2 lo estábamos haciendo de 3 centímetros porque representaba 30 newton. 3 centímetros. Y todo este ángulo que está acá, dijimos que era de 135 grados. Lo que vamos a hacer ahora es representar el vector F3. El vector F3 forma un ángulo de 90 grados, ¿sí?, con la vertical, es decir, que es horizontal. Entonces voy a ayudarme un poquito con el semicírculo nuevamente. Vamos a trazar acá la horizontal. Y allí vamos a trazar el vector F3, que era de 2 centímetros y medio, es decir, 25 newton. Ahí tengo el vector F3. Y el vector fuerza neta es aquel que va desde el primer punto trazado hasta el último punto. Trazamos acá la fuerza neta. Y para saber su módulo tengo que venir y medir. Bueno, esto nos da 3 centímetros. Según nuestra escala, 1 centímetro eran 10 newton. Así que 3 centímetros son 30 newton. Por lo tanto, en este caso, el módulo de la fuerza neta será de 30 newton. ¿Sí? Ahora vamos a resolver el F. El mismo mecanismo. Vamos a ir representando los vectores, ¿sí?, uno a continuación del otro. Voy a trazar una vertical para ayudarme. Y ahí voy a representar la fuerza 1. Aquí tengo F1. Ahora, formando un ángulo de 135 grados con la vertical, voy a trazar el vector F2. ...135 grados.
Y el vector F2 lo estábamos haciendo de 3 centímetros, ya que su módulo era de 30 newtons. Donde terminó el vector F2, ahora voy a trazar el vector F3. Si prestamos atención, el vector F3 forma con la vertical también un ángulo de 135 grados. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a trazar una nueva vertical acá. Vuelvo a repetir, si esto ustedes lo están haciendo en papel cuadriculado, estas verticales ya las tienen trazadas. Ahora voy a medir un ángulo de 135 grados con la vertical. 0, 90, 100, 110, 120, 135 acá. Este ángulo que se forma acá es de 135. Y acá vamos a representar la fuerza 3, que le estábamos haciendo de 2,5 centímetros, porque eran 25 newton. Aquí. Y el vector fuerza neta es aquel que une el primer punto trazado con el último punto del último vector trazado. Y en este caso sería este. Y si yo mido acá, me da 1,1 centímetros. Entonces voy a poner escala. 1 centímetro son 10 newton. 1,1 centímetros son 11 newton. Así que la fuerza neta acá en módulo será 11 newton. Y con esto queda terminado todo este ejercicio. ¿Sí? Fue un poco largo, pero tenemos que tener en cuenta que el C y el D lo resolvimos a cada uno de 4 formas diferentes.